y se llama Completos en Cristo. ¿Y qué significa esto? Lo vamos a leer juntos, vamos a pensarlo juntos, vamos a digerirlo juntos y vamos a ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. La Biblia es el espejo, nosotros miramos en la Biblia a ver cómo estamos, pero no rápidamente de pasadita, sino nos detenemos, nos miramos, qué falta hacer en nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestro reflejo que está en la palabra de Dios. Y vamos a tratar en la epístola de Colosenses del apóstol Pablo, capítulo 2. Eso ustedes lo pueden leer en su casa. Acá vamos corriendo. Esto, y seguimos ya. Si quiere tomar nota, como hacen algunos hermanos, toman nota y luego repasan en sus hogares. Cuenta el apóstol Pablo aquí lo que él está viviendo, lo que le está sucediendo, para que nosotros, y a través de los siglos quedaran escritas estas palabras, y que podamos tomar provecho y tomar la palabra de Dios que es de bendición para nosotros. No están solamente los buenitos, sino están aquellos que no fueron tan buenitos, ¿no? Está en la historia, tanto del bueno como el que no fue bueno en la palabra de Dios. Y tenemos que tomar aquello que les fue bien, es para nuestro provecho. Entonces él le escribe a los hermanos que están en la ciudad de Colosas. Y él dice, le cuenta al comenzar el capítulo 2 que él ora y que tiene preocupación por lo que están en la Odisea, y dice que y a los que nunca lo han conocido personalmente, y para que sean consolados ellos y unidos en amor hasta alcanzar la riqueza del pleno conocimiento, al fin de conocer el misterio, dice, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y mientras él hace este prólogo, hay allí el versículo 5, porque había un movimiento interno en esa iglesia. Vio, muchas veces ocurre en la iglesia algunos movimientos internos que traen problemas. Y él les dice, en el versículo 4, vamos a comenzar, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, palabras bonitas, bien hilvanadas, bien pensadas, dulces a sus oídos, que usted le escucha y dice, mirá vos, ¿no? Mirá qué linda palabra, qué bueno lo que está diciendo. Pero él está diciendo algo así, son palabras persuasivas que entran, captan. Hay personas que tienen una oratoria especial y atrapan. ¿Vio? Usted lo escucha y lo atrapa enseguida. Mirá qué bien habla, mirá esto, mirá lo otro. Y después vaya a saber para qué lado sale. Pero bueno, él está hablando de aquellos que están al frente de la iglesia, de aquellos líderes que estaban en la iglesia. Y en el versículo 5 dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, porque tenía conocimiento de algo, por la correspondencia, por las oraciones mutuas entre un lado y otro. Y dice, y no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Elogia la firmeza que tenían ellos y su fe colocada en Jesucristo. Y entonces el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto es lo que le está diciendo. Está bien, hasta aquí va bien, ¿no? Las cosas están tranquilas, Pablo también, y alaba y él aplaude ese buen orden, esa fe
en el Señor y cómo están siendo, dice, arraigados, ahondando en las profundidades y sobreedificados en Él, en Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos tanto a la diapositiva 1, él hace ese elogio. En la diapositiva 2, que ya entramos a ver un poquito más adelante, vamos a ir salteando algo. Luego ruego que para entenderlo bien, usted en su casa, no aquí, ¿no? De leer la Biblia aquí en la iglesia, no. Usted léala en su casa, tome nota. Estamos hablando para que no se vieron acerca del Señor Jesús, que no cambia. Dios con la doctrina que Pablo la lo que recibieron, lo que ellos han visto. Ellos pueden hablar y testificar acerca de las cosas que experimentaron y que vieron y que contaron. Entonces, en eso, hasta ahí Pablo le había enseñado esas cosas, pero le dice, ustedes tienen que mejorar, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que profundizar, a ser arraigados en la palabra de Dios. Ustedes tienen que sobreedificar, no poner un nuevo fundamento. El fundamento está puesto, es el Evangelio de Jesucristo. Y sobre el Evangelio de Jesucristo seguir creciendo. Había un movimiento que estaba muy atacada en esa época y muy inculcada la cultura grecorromana. Y los romanos habían adoptado la cultura griega, ¿no? Y entonces dice que en vez de recibir la persona y la obra del Señor Jesús y los hechos que se hacían y se multiplicaron, desviaron esta gente de antemano con picardía de la fe en la persona de Jesucristo, el verdadero mensaje, por hablar del Jesús humano, descalificándolo de su naturaleza divina y envolviéndolos a ellos con herejía en la cual decían que Cristo era una manifestación de los dioses colosenses. Uno más del montón en sus creencias. Tenían cientos de dioses.
Y este también es uno de esos que apareció ahí, uno de los tantos que puede ser utilizado, vaya a saber por qué divinidad de la que adoramos nosotros es este Jesús. Pero no crean que es divino, no crean que es Dios. No, es un hombre común y silvestre. Y entonces imagínense, hermanitos nuevos, había romanos, había griegos que estaban contentos en cuanto a la filosofía, al conocimiento, la cuna del conocimiento de lo que era entonces Grecia, ¿no es cierto? Con tanto despertar de un montón de cosas, iban a la vanguardia en esa época, en todo, los griegos. Y los judíos, por otro lado, otro problema, los judíos decían casi lo mismo, que estaba bien con Jesús. Los griegos decían que estaban bien con Jesús, adoren a Jesús, pero no es necesario dejar todas las cosas, pueden seguir con algunas cosas, algunas cosillas más, ¿no? Entonces vamos a seguir un poquito más adelante. En la diapositiva 3 dice, por eso Pablo les escribe que deben andar en él, por esos movimientos, esas cosas, y estar arraigados y sobreedificados en Cristo, en la palabra de Dios. De esa forma no puede ser usted movido fácilmente de la fe. Usted sabe en quién ha creído y usted está firme en la fe. Ningún viento de doctrina lo puede tumbar o voltear y decir cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que usted aprendió y de lo que usted vivió y de lo que usted experimentó. Si es que gustó de la salvación, si es que se rindió a Jesucristo, si es que se convirtió en un cristiano. Los hermanos habían recibido el mensaje del Evangelio, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Era mucho decir Señor en aquel entonces. Pero los maestros judíos y los maestros gentiles querían apartar a los miembros de la religión, de la congregación que habían creído en Jesucristo y llevarlos lejos de la verdad del cristianismo. Eran filosofías extravagantes, pero a algunos les parecían inteligentes, similares a lo que se dice hoy también. Uno dice, yo voy a gimnasia donde dan filosofía oriental, por no nombrarlo, ¿no? Y otro que dice, pastor, mire, yo estoy de bien, voy a un médico que me coloca unos pinches por todos lados, y me siento en el aire. Y otros tocan unas campanitas y van, y yo estoy ahí, dice, me siento de bien. Y otro, yo tengo música para meditar. ¿Qué música para meditar? Y dice también de una cultura antigua, ¿no?, que tiene esa música. Y dice, ¿qué tiene de malo eso? Ahora nosotros lo vemos como anda el mundo, las modas del mundo, hemos hablado de esto, y decimos, no, ¿qué tiene de malo? Si yo voy al médico, me acuerdo cuando íbamos a un país limítrofe a plantar 2 obras en aquella localidad, aquella nación, ¿no? Y claro, nosotros no conocíamos a fondo la doctrina o la terminología de la cultura, no en la ciudad, sino en las afueras de la ciudad, donde están establecidas, gracias a Dios, 2 obras hasta el día de hoy. Y me decía, pastor, ¿sabe? Yo fui al médico esta semana. Sí, ¿cuánto hacía que no iba al médico? Y ya hacía como 2 años que no iba. Muy bien, tiene que ir al médico, sí. Y después otro hermano de ahí me dice, vení, pastor, vení. Cuando dice médico no se trata de un profesional de la salud, se trata de un curandero. No, le digo, sí, a Chile le llaman médico a los curanderos, acá le llamamos médico a los curanderos. Después tuve que desandar lo andado, ¿no?, y comenzarle a explicar lo que era y lo que era, que no era un profesional de la salud, sino las cosas, ¿no?, que muchas veces nos chocamos por desconocer algo y no estar informados. Pero muchos cristianos no están informados cuando van y acuden a estos pseudos doctores o de la medicina y de otras especialidades más,
que ellos hacen invocaciones a deidades fuera de Jesucristo, cuando llegan a determinado nivel, ya entrando, ¿no es cierto?, o estudiando o haciendo cosas. No están informados. Y en aquel tiempo en Colosas, eso eran falsos maestros que querían mezclar las enseñanzas de que Dios nunca pudo haber tratado directamente con el hombre y el mundo material, pero sí que Dios lo hace a través de una cantidad de mediadores y divinidades que había allí en la región. Así Dios se manifestaba no por uno solo, y ese solo que iba a ser Dios, como decían de Jesucristo. Claro, el otro, acostumbrado a miles de santos, miles de dioses y semidioses que hay, en ese tiempo había y siguen haciéndolo por esas regiones, entonces decía, bueno, ¿y qué quedamos? Entonces si el creyente no está arraigado, no conoce la palabra de Dios, no está sobreedificado en Cristo, no tiene ninguna experiencia de la salvación, que nunca habló a otro, ni le dio su testimonio, ni lo trajo a Jesucristo, desconoce un montón de cosas, desconoce el poder de Dios, porque Dios todavía no tuvo entrada en su corazón porque no se los permitió, y no tiene una conversión, como dice Pablo, que él quería que ellos tengan. Mire, hoy también se enseña que podemos ir a Dios por otros medios, no solo por Jesucristo. Pero Pablo mostró que Jesús mismo y no otro hizo la obra de la reconciliación del hombre con Dios. Allí en Colosenses 1, del 19 al 20, ahí tenemos una gran cantidad de párrafos del Evangelio. Y en 1 Timoteo 2:5 lo habla claramente y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no muchos, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a la diapositiva número 4. Le sugiero que lea en su casa nuevamente, le reitero, lea en su casa. Capítulo 2 de Colosenses, léalo. Y aquí vemos en esta diapositiva que también enseñaban los falsos maestros que los ángeles eran supuestos mediadores y había que adorarles. Pero Pablo desmiente y dice que los ángeles no deben ser adorados. En el versículo 18 de este mismo capítulo, agregaban también la prohibición de comer ciertos alimentos y que había que festejar días paganos, etcétera, etcétera. Pablo les dice por carta a los hermanos de la congregación de Colosas que los cristianos no están bajo estas responsabilidades. Lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Ellos querían poner a todas costas las tradiciones que ellos practicaban, diciendo que estaban a la altura de la autoridad que tenía la palabra de Dios, de las cosas que se referían a Jesús, de las cosas que se referían a la creencia de ellos, que estaban en el mismo nivel, que era lo mismo una cosa que otra. Entonces, ¿por qué no festejar esto? ¿Por qué no hacer aquello? ¿Por qué no comer esto? ¿Por qué no participar de cierta fiesta? ¿Por qué? Usted recuerde que nosotros somos elegidos por Dios para ser sus hijos, para ser reales sacerdocios, gente santa, separada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como cristianos debemos conocer bien esto, que estamos de paso aquí. Es cuando usted va de vacaciones, como usted cuando va de vacaciones a un lugar, alquila un lugar, está un tiempo en ese lugar y luego regresa a su hogar. Y nosotros tenemos que regresar a nuestro hogar celestial. No tenemos que pegarnos tanto a las cosas de esta tierra, a las cosas temporales. Un día vamos a quedar aquí con nuestros cuerpos hasta que venga Jesús a levantarnos y nos dé un cuerpo glorificado. Pero no tenemos que tener apego a la tierra, a las cosas del mundo, a lo que hace la gente del mundo, a lo que todos anhelan y quieren, sino ser prudente y manejarnos más en todo lo que sea de tener una buena relación con Dios y en la esfera espiritual,
sobresalir, arraigarnos más de las cosas de Dios y dejar las cosas del mundo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Hay una antigua canción que dice así. Mire, entonces esto también enseñaba que, bueno, se podía adorar a los ángeles. Yo me acuerdo que venía un hermano cuando era nuevo que decía, yo tengo en mi casa, tenía unos enanos, vio los enanitos que ponía de jardín arriba al techo, por todos lados me cuida. Y en la entrada de mi casa tengo una planta ruda macho. Siempre me acuerdo, una ruda macho, sí, porque dice, hay ruda macho y ruda hembra. Y bueno, y cree. Y él creía así, venía con esa cultura, con esos pensamientos. Y decía, bueno, que podía también tenerlo. Y un montón de cosas así, ¿no? Que vienen todo mezclado de las cosas del mundo. Pero recuerde que las cosas, las tradiciones del mundo no son aceptadas a Dios. Por eso está diciendo de filosofías y huecas sutilezas, etcétera, 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 que no. Eso no va de la mano de Dios. De la mano de Dios van las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesucristo. Y también aparte de los ángeles, ellos les decía a la gente dentro de la congregación, estos falsos maestros, que enseñaban que la tierra y sus habitantes están amenazados por fuerzas espirituales o espíritus. Y si uno los adoraban, estaban protegidos de esas fuerzas o deidades espirituales, calmándole su enojo. Yo me acuerdo que Juan, cuando hacía esos viajes, ¿no?, con gente al norte, cuando le alquilaban el micro, etcétera, etcétera, los llevaban ahí a esas fiestas regionales, ¿no?, de cada ciudad. Y había uno grandote que le tenían miedo, que era, un ídolo que adoraban. Y si uno no lo llevaba a la casa, y si uno no le daba culto y honores, cosas, lo podía hasta matar, ese poder que actuaba en esa gente, en ese ídolo. Y la gente le tenía miedo, temblaba, y le llevaban presentes, ofrendas y un montón de cosas. Y si él se enojaba, no lo podían sacar, se quedaba pegado al suelo, ¿no? Algo así era. Y no tiraban y no salían. Dice, no, tenés que darle alguna ofrenda, algo más. Y el pobre hombre de la casa y la familia les traían ofrenda, a veces lo podían despegar para que se vaya de la casa a otra casa. Y eso la gente lo cree y adora eso. Porque Satanás hace milagros también y hace cada cosa increíble. Pero acá venía lo que era Dios, lo que era Jesucristo y lo que ellos creían. Y entonces había gente que estaban entre un pensamiento y otro, y a quién le hago caso y a quién creo. Entonces Pablo les dice, en líneas generales les decía a los cristianos que está bien, que deben adorar a Jesús solamente. Mientras que los otros le enseñaban, no, está bien lo que dice Pablo, tienen que adorar a Jesús, pero también era necesario hacer algo más, seguir con las tradiciones e invocaciones a otros dioses que ellos adoraban. Está bien lo que estás haciendo y muchas veces te van a venir, está muy bien, con cosas extrañas que son contrarias a las escrituras, pero está bien, ¿qué tiene de malo? Vení a hacerlo. Y por ahí algunos se enganchan y se va, alguno que no está arraigado en la palabra, alguno que no tiene conocimiento de la palabra, y va y se mete, vamos para allá, vamos para acá, y dale, vamos. Entonces, Pablo le dice, no, mirá, no hay que meterse con esto, no hay que meterse con aquello. Eso son cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjese quién es Jesucristo. Y ahí en el 2:10 dice, porque en Él habita, en Jesucristo, corporalmente, en su personalidad, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se imagina? Él es el comandante mayor, supremo del universo, de todas las fuerzas espirituales. Es Jesucristo. Y luego Él dice,
si toda la plenitud de Dios habita en Jesús y como creyentes nosotros estamos unidos a Él en una relación de fe, entonces nosotros también estamos completos en Cristo. Por tanto, no hay necesidad de ir en busca de falsas premisas y prestar oídos a los falsos maestros entre los colosenses y entre los de este lugar también y de todas partes del mundo. Vamos a la diapositiva 5. Y en el versículo 13 del capítulo 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, fíjese, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Jesús. Ese es su Señor, ese es su Salvador. En Él confiamos, en Él nos movemos y en Él creemos cada día y testificamos la palabra en el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Puede decir amén? Aleluya. Nuestro Dios es poderoso, hermano. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. En la diapositiva 6, Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. En muchos pasajes del Nuevo Testamento nombra a los principados y potestades que describen rangos de seres angelicales, ya sean ángeles o demonios. Y allí en Romanos 8, 37 a 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Vio lo que dice la palabra de Dios? No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor de aquellos que digan una cosa, otra cosa, o mirá que se va a enojar este, se va a enojar el otro. No hay demonio que se pueda levantar contra tu vida si estás afirmado y arraigado en Jesucristo. No hay nadie que te pueda hacer daño. Jesucristo es el Señor. Y dice en Efesios 1, 21 al 23, nuevamente, si había alguna duda sobre esto, quién es superior, Jesús o otro, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y en Efesios 3, 10, 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Y en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Pablo declara la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales. Las falsas enseñanzas entre los cristianos colosenses ponían especial atención a estos seres espirituales de menor rango. Pero Pablo
pone bien en claro de que Jesús está muy por encima de ellos. ¿Y usted qué dice? ¿Usted tiene miedo también muchas veces? Dice, no, mirá con aquel, cuidado, que aquello es una bruja, es un brujo, mirá que te va a hacer esto, lo otro, ¿no? ¿Y usted qué anda? ¿Tiene miedo? Dice, no, yo les voy a rezar. Yo no quiero sacar esto de mi casa, lo tengo porque es un recuerdo del abuelito, de la abuelita, y que tiene un tremendo ahí ídolo contrario a la palabra de Dios y todo, y lo tiene ahí, y no lo toca porque lo respeta. Pero no está arraigado en la palabra, no está sobreedificado en la palabra de Dios. ¿En qué quedamos? Entonces usted como cristiano ha sido llamado a adorar a Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Y sepa que usted hizo una muy buena elección y no hay otro que pueda vencer a Jesucristo. Jesucristo es único, es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro más poderoso que Jesús. No le tenga temor a lo que se puedan decir o hacerle o quererle hacer creer a usted. Ni crea en otras cosas que anda dando vueltas por el aire. Por ahí una hermana dice que acomodó todos los muebles en una determinada dirección porque así se usa ahora, según no sé, hay una filosofía de tal parte de oriental que se deben poner la cabecera acá, todo, y le cambió toda la pieza al matrimonio. Dice, y esto, no, esto lo vi en la televisión, así, porque lo decía una persona que parecía muy buena, muy especial, que sabía mucho. Pero no se vaya a encontrar algún hermano que anda haciendo ahí, tomando alguna, o cruzando una tijera, abriéndola, tirándole sal por ahí, así, o haciendo alguna de estas cosas. No, hermano, nosotros somos de Cristo y hemos sido comprados por sangre preciosa. Y aquel que ama a Jesucristo, cree en su palabra, confía en su palabra y hace la voluntad del Señor. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? Pero claro que lo cree. Le invito a estar de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle que nuestro Dios es tan poderoso, que tenemos un Dios tan poderoso, que nos ayude a crecer en la palabra, que nos ayude a estar arraigado en la palabra, que nos ayude y bendiga a nuestra familia, que bendiga en nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras finanzas, que llene la alacena también. Nunca le pidió que llene la heladera también. Pídale al Señor. Él es muy bueno y Él nos ama porque somos sus hijos. Vamos a orar y vamos a pedirle la bendición al Señor. Ninguno tenga miedo, que ninguno le puede hacer daño. Jesús está como un poderoso gigante al lado de usted, al lado de su familia, al lado de sus hijos, de sus parientes y de sus propiedades. Él los cubre. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos hiciste estar completos en Jesucristo. Señor, hemos leído que Pablo dice que es un hecho realmente poderoso, que tenemos que disfrutar de la salvación que nos ha sido regalado junto con la vida eterna, porque en Jesucristo, que es nuestro Señor, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esta es una declaración de la deidad de Jesucristo, que Él es el Señor, ya que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Él no puede ser medio Dios o un semidios. Él es el Señor. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de Reyes, es Cristo el Señor. Amén y amén. Que tenga una semana de victoria, porque Jesucristo es el Señor. Aleluya.